Buenos días, me llamo José Francisco Forteza, soy cardiólogo y miembro numerario de la Real Academia de las Illes Balears. He pensado en hacer una presentación sobre el COVID y afectación cardiovascular que tal vez sea ya un poquito anacrónica porque el tema del COVID tuvo su impronta, tuvo su punto álgido en momento hace 1 o 2 años. Y lo cierto es que la ausencia de trabajos indicativos o específicos sobre la alteración cardiovascular y un poco también mi situación, que ahora es de jubilación parcial, me han permitido en estos momentos poder dedicarme a presentarlo. Este es el índice que vamos a seguir un poquito. Primero hablaremos de la susceptibilidad de los pacientes con tratamientos con IECAS o con ARA2. Luego del SARS-CoV en pacientes con cardiopatía o factores de riesgo cardiovascular, daño cardíaco en pacientes con SARS-CoV-2, afectación cardíaca por SARS-CoV-2 en España, daño cardíaco secundario, embolismo e hipertensión pulmonar y terminaremos el propósito de un caso que me parece interesante. En cuanto a la susceptibilidad de los pacientes con tratamientos con IECAS o ARA2, es sabido que las spike proteins de la parte externa del virus del COVID tienen una afinidad y una sensibilidad específica para el receptor de la enzima conversora de angiotensina 1 a angiotensina 2. Esto se sabía ya desde el principio y hubo una primera señal de alarma cuando algunos epidemiólogos llamaron la atención sobre que podía ser perjudicial el hecho de que los pacientes estuviesen en tratamiento con IECAS o con ARA2. Es cierto que esta sensibilidad, esta dedicación, este attachment del virus por la spike protein al receptor de la enzima conversora hacen una regulación a la baja de la enzima conversora y por tanto de su secuencial, que es la angiotensina 2, y que eso podría dañar o podría ayudar al daño a disminuir la permeabilidad vascular a nivel alveolar y por tanto aumentar el daño a nivel pulmonar. También es cierto que el sistema receptivo del ARA2 es lo que se bloquea con los medicamentos ARA2, por lo cual también se podría hablar de que podría haber un efecto protector respecto al paciente con el virus en pacientes que estuvieran tratados con ARA2. Hubo un estudio no clínico en tratamiento con losartán que parecía demostrar que efectivamente había un efecto protector, pero luego a nivel clínico y a nivel epidemiológico este efecto no se corroboró. Podemos decir que inicialmente se aventura pues un mayor riesgo en pacientes con tratamientos con IECAS que no se ha demostrado ni se ha corroborado y que posteriormente se da como hipótesis un efecto protector de los IECAS o ARA2 frente a la infección que tampoco a nivel clínico o de hospitalario no ha sido demostrado. Por lo tanto, consideramos que en estos momentos lo mejor es seguir dando el tratamiento a los pacientes, no quitarlo porque tengan el COVID y no añadirlo tampoco porque tengan el COVID. Este es el estudio, uno de los estudios iniciales que mostraba esta susceptibilidad en los pacientes con SARS-CoV y que podían ser tratados con ARA2 o IECAS. Sin embargo, luego una revisión hecha hace poco por el Circulation, pues se descarta esa afectación clínica en estos pacientes. Respecto al SARS-CoV en pacientes con cardiopatías, con factores de riesgo, es evidente que muchos pacientes ingresados por COVID tenían comorbilidades. Curiosamente, las comorbilidades eran mayores en los pacientes más críticos. Si un 7% tenían cardiopatía, en las unidades de cuidados intensivos el porcentaje de cardiopatía era del 22%. Y la tasa global de mortalidad, que se estipuló en un principio en 2,3%, aumentaba 4 veces en pacientes cardiópatas y 2 o 3 veces en pacientes con hipertensión o con diabetes mellitus. Esta linealidad de que los pacientes con cardiopatías o con factores de riesgo tenían mayor riesgo se comprueba también en ese otro estudio, donde la hipertensión está en el 15% de ingresados, pero en el 36% de pacientes sometidos a ventilación mecánica, y la cardiopatía isquémica, 2,5% de ingresados, sube a un 9% de los pacientes con ventilación mecánica. Comorbilidades en total 46%, pero en la UCI eran del 72%, la hipertensión pasa de un 31% en ingresados a un 58% en la UCI y la diabetes mellitus de un 10% a un 23%.
Se corrobora todo esto en un estudio de un metaanálisis de 46.200 y pico de pacientes, donde la prevalencia de hipertensión era del 15%, pero subía hasta el 72% en la UCI. La prevalencia de la diabetes mellitus pasa de 7,4% a 27% y la de la cardiopatía de un 2,5% a un 9% en pacientes ingresados. En pacientes ingresados en la UCI, perdón. Todo ello hace que podamos decir claramente que la enfermedad cardiovascular y los factores de riesgo son indicadores de mal pronóstico y de mayor mortalidad en pacientes con COVID-19. Pasamos un poquito a hablar del daño que genera el SARS-CoV a nivel cardíaco. A nivel cardíaco, la afección cardíaca del SARS-CoV no se diferencia mucho de las que tenemos con otros virus como los coxsackis o los virus de la gripe. Básicamente son pericarditis, o sea, inflamación del pericardio, miocarditis, afectación miocárdica. Casi nunca existe la endocarditis, es casi prácticamente anecdótica o inexistente su existencia por el virus, y una mezcla de la mio y la pericarditis, que es la miopericarditis. El diagnóstico, evidentemente, de la pericarditis es más bien clínico, existe unos dolores típicos y un electrocardiográfico. A nivel de la miocarditis, que hay que reseñar que es un cuadro histológicamente muy bien definido y claramente diferenciado de otras enfermedades, la miocarditis vírica, quiero decir, hay que decir que clínicamente el espectro que manejamos es inmenso. Desde muchos pacientes, la gran mayoría que son silentes y asintomáticos, hasta algún paciente que puede tener una miocarditis fulminante y morir o llegar a la muerte en 2 o 3 días si no se le puede trasplantar previamente. El daño de la miocarditis se puede diagnosticar mejor con la elevación de la troponina I, por el ecocardiograma, siempre y cuando existan alteraciones de la motilidad o segmentarismos en la función ventricular, y básicamente, y luego lo veremos mejor, por la cardioresonancia magnética. Los pacientes con COVID sin cardiopatía previa que tenían un TNI elevado son únicamente un 12% de todos los pacientes, pero estos pacientes el porcentaje sube a un 46% en los pacientes con exitus, lo cual no quiere decir que se tenga que morir por la miocarditis, sino que coexiste la miocarditis en los pacientes más severos y que evolucionan peor. Existe una afectación miocárdica considerablemente mayor que en los otros pacientes. A nivel de patrón de daño existen varios sistemas o varias maneras en cómo la infección vírica puede crear daño miocardial. La más frecuente y la más importante es lo que se llama tormenta de citoquinas, que es una respuesta de mecanismo autoinmune exagerada, donde existe grados de inflamación importante que se registran, que se detectan no solamente por la troponina I, sino también por la elevación del dímero D, de la interleucina 6, de la ferritina, de la PCR, etc. Esta es probablemente, la tormenta de citoquinas, uno de los mecanismos más graves y problemáticos de la evolución de un paciente con COVID. También existe la miocarditis vírica directa, que probablemente tenga baja incidencia, al menos a nivel clínico, tal vez a nivel de estudio ya veremos cómo no es tan baja. Y luego existe también lo llamado la miocardiopatía de estrés o síndrome de Takotsubo, que afecta a aquellos pacientes que por ingresos en hospitales o por estrés psicosomático acelerado pueden tener también alteraciones de la función ventricular izquierda. Habrá otro, y lo veremos, de afectación ventricular derecha, que son los pacientes ingresados en la UCI que tienen embolismo pulmonar. En España no teníamos muchos datos hasta que a final del año pasado los compañeros de Salamanca, encabezados por Manolo Barreiro, hacen o publican un estudio de afectación pericárdica y miocárdica tras infección por SARS-CoV. Es un estudio prospectivo, descriptivo y transversal hecho en trabajadores sanitarios. Hay que recordar que los cardiólogos no hemos sido de los grupos de médicos más demandados con el COVID. Efectivamente, tanto los de medicina de asistencia primaria, los de urgencias, los de internistas, los neumólogos, los infectólogos y los que trabajan en UCI han sido mucho más demandados. Nosotros hemos quedado en un segundo plano, hemos hecho tal vez algún ecocardio difícil de hacer por las condiciones de aislamiento de los pacientes más de la cuenta, pero no hemos sido de los más demandados. Y esto lo aprovechó nuestro amigo Manolo Barreiro para, ya que tenían en Salamanca una máquina de resonancia cardíaca del servicio, que por tanto no tenían que pedir permiso a nadie, hizo o planeó ese estudio.
Este estudio está basado en 139 trabajadores sanitarios con COVID confirmado durante el periodo del confinamiento inicial, de marzo a junio del 2020. 103 de ellos están diagnosticados por PCR y 36 por serología de IgG, lo cual demuestra de alguna manera que han tenido o que han pasado el COVID en relativamente un tiempo. Se estudian los criterios clínicos, electrocardiográficos y de cardioresonancia. Se obvia la ecocardiografía en este caso porque la cardioresonancia es mucho más sensible a la afectación miocardítica. Se establecen 50 casos de normales para referencia, para diferenciar las alteraciones, sobre todo a nivel de la resonancia. Y se valora la clínica, básicamente el dolor pleuropericárdico, el dolor seroso, que es, como lo sabemos todos ya, muy diferente al dolor anginoso. Se valora la auscultación o detección de un roce pericárdico. En el electrocardiograma se valora básicamente la elevación del ST o el descenso de PR, que son bastante significativos o patognomónicos de pericarditis, y en la resonancia cardíaca se interesa por la T2, que es sensible al edema y por tanto a la inflamación aguda, el T1 mapping, que es una técnica de software avanzado y reciente, pero que permite detectar o valorar la fibrosis a nivel del tejido miocárdico. Se puede estudiar a través de él también el volumen extracelular, el realce tardío de gadolinio, que da la impronta de las huellas de la afectación a un nivel más considerable y más irreversible, y se estudia también indirectamente el derrame o engrosamiento pericárdico como signos indirectos de pericarditis. Con todo eso, la población en un estudio son 52 más o menos 18 años, existen comorbilidades en un 76%, la enfermedad cardiovascular aparece en un 5,8%, previa me refiero. Hay neumonía en 1 de cada 5 pacientes, 19,4%, y se ingresan prácticamente 1 de cada 6 pacientes, lo cual puede tener un sesgo ya que son pacientes que están trabajando en el hospital. Las pruebas realizadas se realizan a los 2 meses más o menos, entre 9 y 12 semanas después del inicio de los síntomas. Se valoran los trastornos NCG que aparecen en un 50%, con un criterio de pericarditis en 24%, en prácticamente la mitad son criterios de pericarditis. La elevación de troponinas es muy baja, solamente un paciente, 0,7% de la población, tiene una elevación considerada de troponinas, y en cambio los trastornos por cardioresonancia aparecen hasta un 60%. 29% de ellos es por aumento del T1 mapping, indicativo claramente de fibrosis miocárdico, 19% aumento del volumen extracelular, 7% con realce tardío gadolinio, que serían los casos probablemente más graves, junto con los que tienen alteraciones de la contractilidad, un 5%. Habría edema en la fase más aguda en un 4% de pacientes y 30% de ellos tendrían derrame pericárdico. Con todo eso, resulta que los pacientes diagnosticados de COVID por PCR, 1 de cada 3, el 35%, presenta o bien dato de pericarditis o bien dato de miocarditis, preferentemente y más de miocarditis con respecto a la pericarditis. En respecto a los pacientes detectados por infección por serología positiva, esto es 1 de cada 5 solamente, y también predomina claramente, 13,9% del 19,4% total, predomina la miocarditis sobre la pericarditis. Todo ello es importante porque demuestra primero una prevalencia de afectación orgánica cardíaca global muy superior a la que hemos supuesto siempre. 35% en los del PCR, 19% en la serología. Hay un predominio de miocarditis respecto a la pericarditis. Hay, curiosamente, una mayor afectación en mujeres, 36%, que en varones, que solo son el 18%, y eso contradice otras series, o no se acuerda con otras series de estudios también. Los pacientes están claramente en estabilidad clínica y hemodinámica, no existen pacientes con insuficiencia cardíaca manifiesta. Hay una menor incidencia en los casos diagnosticados por serología, tal vez porque en estos casos el COVID o la infección haya pasado hace más tiempo que los del PCR. Se pueden relacionar, y esto es interesante a la larga, las secuelas del COVID a largo plazo con los hallazgos por la cardioresonancia, sobre todo el T1 mapping y el aumento del volumen extracelular, podrían relacionarse con algunos de estos pacientes que mantienen síntomas y mantienen disnea meses después de la infección. Y también, y eso es algo que interesaría más a los hematólogos, se ha relacionado que parte de las poblaciones celulares inmunitarias son diferentes según tengan pericarditis o según tengan miocarditis, que es algo que a lo mejor se podría estudiar con el tiempo más a la larga.
En cuanto al daño cardíaco secundario, embolismo y hipertensión pulmonar, es evidente que los pacientes ingresados con neumonía por COVID tienen alteraciones alveolares y microvasculares importantes, además están en éxtasis, están en reposo, no están inmovilizados. Esto puede provocar y facilitar la microtrombosis y embolismos pulmonares. Todo esto puede derivar en hipertensión arterial pulmonar crónica, cronificada, que afectaría al ventrículo derecho, que se dilataría y estaría sometido a una sobrecarga sistólica y podría llegar a provocar un fallo cardíaco derecho antiguamente conocido como cor pulmonale. Para conocer un poco todo esto y tal, hubiéramos necesidad de monitorizar la función ventricular durante el COVID mediante ecocardiografía, cosa que se ha hecho en pocos sitios porque por la incomodidad o la dificultad en estudiar a pacientes tan aislados respecto a sujetos técnicos que pudieran hacer el eco sin tener riesgo de contagio. Este es un estudio multicéntrico hecho en Escocia, es un estudio proporcionado por nuestro compañero Jordi Ibáñez, que muy generosamente me lo pasó para el estudio. Es una población donde se mide la incidencia de tromboembolismo pulmonar en pacientes ingresados. Es más o menos de un 3,5% en hospitalizados, pero en la UCI sube hasta un 6% y existe en un 22% de los pacientes que fallecen, estudiados de alguna manera más directamente por la autopsia. La incidencia de sobrecarga derecha es un dato un poco volátil porque lo estudian mediante troponina I y radiología. No existen en este caso estudios ecocardiográficos que puedan manifestar o puedan confirmar la existencia. Pero se dan un 21% según ellos, según criterios radiológicos e enzimáticos de los pacientes ingresados y en un 55% de los pacientes de UCI, en este caso más que de tromboembolismo pulmonar, por lo cual eso se derivaría que si son realmente sobrecargas derecha y no tienen embolismo previo, habría que pensar en que haya otros datos que pudieran incidir en la presencia de hipertensión pulmonar en pacientes con COVID. El promedio de tiempo del TEP desde el ingreso es de 8 días y evidentemente existe un claro predominio en hombres y en personas con índice de masa corporal superior a 30. Y como se ve en la gráfica, los pacientes que tienen sobrecarga derecha evidentemente tienen una evolución y un porcentaje de supervivencia claramente menor que los que no lo presentan. A nuestro nivel, es decir, en la UCI de Son Espases se hizo un estudio iniciático de los primeros 58 pacientes ingresados en la UCI por motivo de COVID de complicaciones trombóticas. En total fueron un 13,7%. De esos, 4 eran trombosis venosas profundas, 3 un tromboembolismo pulmonar y 1 un ictus cerebral. Eso quiere decir más o menos que el porcentaje de pacientes con TEP es del 5,1%, que no es muy superior a los que podríamos obtener en otros pacientes, pero sí que es un poco y que corrobora un poco las mismas cifras que nos daba el estudio escocés. Y para terminar un poquito la presentación, me gustaría presentar un caso que no es de un cardiópata, pero sí de un cardiólogo, de un compañero nuestro que trabaja en Manacor, y que yo creo que es muy paradigmático de todo lo que puede pasar en el COVID grave, y afortunadamente con un final que podríamos llamar feliz. Es un varón de 52 años, cardiólogo, trabaja en Manacor, no tiene factores de riesgo cardiovascular conocidos, pero sí una obesidad moderada, que después de un fin de semana de esquí en Europa, en Pirineos creo que era, presenta fiebre de 38,8 y astenia. A pocos días se añade tos y diarrea, se hace una PCR, es positiva para COVID y se aísla en su domicilio. Él mismo se controla, él mismo se ausculta, persiste el cuadro, aparecen crepitantes pulmonares y el pulsioxímetro releva una saturación baja de oxígeno. Por eso mismo decide ingresarse, donde está en su hospital, en Manacor, donde es tratado con broncodilatadores, hidroxicloroquina, lopinavir, interferón y heparina de bajo peso molecular. En esos momentos el hemoglobina era de 409, la ferritina de 1962, la PCR de 29, la troponina I era prácticamente normal, 5,3. Los gases, PO2 de 51, PCO2 de 30,6, pH de 7,50 y hidroxido de oxígeno 89%. Al empeorar progresivamente se decide su ingreso en la UCI. Pero antes de ingresar en la UCI,
nuestro compañero manda un WhatsApp al jefe de servicio de cirugía cardíaca de Son Espases, el doctor José Ignacio Sáenz de Ibarra, con quien tiene conocimiento y amistad, y le plantea la posibilidad de que en caso de que fuera mal en su caso, habría posibilidad o utilidad para utilizar el ECMO, que es un oxigenador transmembrana que se emplea en pacientes con cardiopatías irreversibles o con fallos cardíacos izquierdos insuperables, pero que no teníamos en Son Espases ni prácticamente en casi ningún sitio experiencia de la utilización del ECMO en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo provocado por virus. Tras la conversación, el paciente ingresa en la UCI de Manacor, el deterioro es progresivo, aparece un distrés respiratorio agudo con una PO2 de 53 con mascarilla máxima, se hace una intubación orotraqueal, se empieza la ventilación mecánica, hemodinámicamente permanece estable, en ningún momento aparece aumento de las presiones de llenados ventriculares izquierdas, la gasometría con FiO2 de 60, las presiones expiratorias, telespiratorias pulmonares se suben a 12 centímetros de agua, la PO2 sigue bajando, 53 milímetros de mercurio con una FiO2 de 70%, con una relación PA de presión de oxígeno por FiO2 de 76 milímetros partido por porcentaje, lo cual indica en ese momento una mortalidad plausible o posible del 45%. La radiografía ya muestra claramente una neumonía bilateral que no se mostraba cuando estaba ingresado fuera de la UCI. Se procede a mecanismos de reclutamiento pulmonar, se aumenta la presión telespiratoria positiva, se pone en pronoción, el dímero D pasa a 7.993, ferritina 5.880, PCR 42,7 y ante el empeoramiento empiezan a realizarse bolos de corticoterapia, pero al cual tampoco responde. Por ello, los intensivistas de Manacor llaman a Son Espases y de ahí se desplazan los cirujanos cardíacos para implantarte en el mismo Manacor un ECMO, el único que teníamos en este momento en toda la comunidad balear, y desde ahí, una vez puesto el ECMO, se le traslada a la UCI de Son Espases. La puntuación de Murray en ese momento del cambio, del traslado, es de una mortalidad por la puntuación de Murray de 75 a 90%. El pulmón en la radiografía es completamente blanco, se procede a una traqueostomía y llevamos ya prácticamente casi 2 meses de UCI y aquí, con el ECMO, empieza muy lentamente una evolución hacia la mejoría respiratoria, hacia la mejoría de la hipoxia, hacia la mejoría de la radiología pulmonar. Puede salir de UCI cuando lleva 3 meses prácticamente, 80 días de ingreso hospitalario, sale en unas condiciones todavía muy lamentables, con una miopatía atónica clara, un síndrome confusional, disautonomía, síndrome de Popcho, taquicardia paroxística ortostática, trombocitopenia y tuvo una traqueobronquitis por Enterobacter cloque, que también tuvo que ser tratado con antibióticos. Se le procedió rápidamente a una fisioterapia respiratoria y muscular y afortunadamente nuestro amigo salió de todo esto. Esta es la foto de cuando lo trasladan de Manacor a Palma, es realmente casi una foto esperpéntica o surrealista. Y esta es la foto de cuando sale de la UCI después de 80 días de hospitalización. Y esto es el paper que había leído nuestro amigo y por el cual había planteado la posibilidad de que se realizara una implantación de un oxigenador de membrana extracorpórea como es el ECMO en pacientes con insuficiencia respiratoria, porque se había ya demostrado la eficacia en una epidemia de gripe estacional de 2010 al 2011 por influenza A en España y con unos resultados francamente prometedores. Evidentemente el ECMO es un dispositivo que no hemos tenido en Baleares hasta hace unos cuantos años y que afortunadamente sí teníamos ya para cuando el COVID y que de alguna manera en su caso podemos decir o podemos estar casi seguros de que fue lo que les salvó la vida. Como conclusiones podemos decir que la afectación cardiovascular por el COVID tiene diversos y diferentes sustratos patogénicos, que es relativamente por el trabajo de Salamanca más frecuente de lo que se aparente, aunque evidentemente de pronóstico bastante bueno en general en la mayoría de los casos, que si es aislada no acostumbra a ser clínicamente grave, que la tormenta de citoquinas es la causa mayor y más importante y más grave de afectación sistémica y cardiovascular,
y que los pacientes ingresados en la UCI pueden presentar embolias pulmonares en un porcentaje que no parece superior al 6 o al 8%, pero sí que pueden desarrollar hipertensión arterial pulmonar y fallo derecho que pueda ser menoscabar la vida de los pacientes. Podríamos añadir que el ECMO podría tener un papel en el tratamiento de pacientes críticos. Y con esto, pues nada más, solamente recordar que nuestra revista Medicina Balear publicó un número extraordinario especial COVID en septiembre del 2020. Probablemente es el número de la historia de la medicina balear más importante de todos, que más aportó y que más influyó y que más se leyó para conseguir un poquito de conocimiento sobre todo aquello que nos estaba pasando entonces. Y nada más, muchas gracias.